Hola hermanos, un gusto poder saludarles. Eh, Agradecemos a nuestro Dios que en esta mañana nuevamente nos permite, hermanos, estar juntos para tener este estudio, juntos a la distancia, pero a través de este medio podemos estar unidos en una misma fe, recibiendo la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, en esta ocasión vamos a ver un tema también importante como los que hemos venido teniendo a lo largo de estos días domingos en los estudios, y hoy vamos a ver la adoración que agrada a Dios, así es el título del tema. Algo bien importante para nosotros, hermanos, es la adoración. Es el reconocimiento que le damos a nuestro Dios por lo que Él es en sí mismo. Simplemente por lo que Él es, merece la adoración. Y cuando pensamos en la adoración, bueno, si vemos que Dios merece ser adorado por lo que Él es en sí mismo, quitando cualquier otra cosa, pero si nosotros pensamos en lo que ha hecho por nosotros cuando hemos visto a lo largo de estos domingos cómo Dios nos reconcilió, cómo Dios nos regeneró, cómo Dios nos redimió, cómo Dios nos adoptó, cómo Dios nos justificó, todo eso tiene que ver con una obra maravillosa en favor nuestro. Y si le añadimos a lo que ya dijimos de que Dios debe ser adorado por lo que Él es, podemos pensar que cuánto agradecimiento tiene que haber en nosotros, y así poder adorar a nuestro Dios como Él lo merece. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto es algo hermoso que los creyentes podemos hacer, exaltar el nombre de nuestro Dios. Por ejemplo, pues adorar viene de una palabra hebrea que es sajá, que significa inclinarse. O también la otra en el idioma griego, proskuneo, que significa postrarse. Postrarse. En este caso, hermanos, adorar es una actitud de humildad, postrarse, el reconocimiento reverente, darle el honor a una persona tan importante como nuestro Dios. Y es importante, hermanos, reconocer que nuestra adoración tiene que agradar a nuestro Dios, porque Él es el único que merece, que es digno de ser adorado por cada uno de nosotros. Entonces, con esta introducción vamos a hacer una oración pidiendo a nuestro Dios que nos bendiga en esta mañana. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, en esta mañana te damos gracias porque nos permites nuevamente poder escuchar de tu palabra. Y Señor, estamos agradecidos contigo porque nos has guardado, nos has bendecido en esta semana, y ahora tenemos este tiempo, Señor. Hoy vamos a tocar este tema que es la adoración, que solamente tú mereces, nuestro Dios, de la cual solamente tú eres digno. Por eso en esta mañana permite que este tema sea de bendición para nosotros. Y Señor, que nuestra adoración sea aquella que sea agradable delante de ti, Señor. Que como hijos tuyos podamos, nuestro Dios, con nuestra actitud, con nuestra adoración, engrandecer tu santo y bendito nombre. Así es que, Señor, nos ponemos en tus manos, pidiendo, Señor, tu bendición. Lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues en primer lugar, hermanos, vamos a ver la adoración verdadera se debe centrar en Dios. La adoración verdadera se debe de centrar en Dios. De hecho, fuimos creados para adorar. Fuimos creados para alabanza de su gloria, como lo dice en varias ocasiones ahí en Efesios capítulo 1. Fuimos creados para eso, para adorar a un ser que es superior a nosotros. Pero tenemos que, hermanos, centrarnos en Dios cuando adoramos. No debe haber nada más importante, nada más bueno para nosotros que nuestro Dios. Por ejemplo, en el caso de Adán, fue creado para adorar a Dios.
Y estando en esa perfección, no vemos que Dios le haya dado instrucciones a Adán para adorar. Era algo que se daba de manera natural. De manera natural fluía seguramente la adoración de Adán hacia su creador. El que le creó, el que le formó, debía recibir de Adán la adoración. Entonces, esta brotaba de una manera natural porque no había estorbo. No había nada que interrumpiera esa comunión íntima entre Dios y su criatura. Pero desafortunadamente, bueno, el pecado sabemos que impidió que esto fuera así, ¿verdad? De una manera natural. Entonces, el pecado impidió que se adorara a Dios tal como se debe hacer. Y cuando vemos en el pueblo de Israel, hermanos, bueno, esto era algo tan importante que los israelitas tenían que considerar, la forma de adorar a Dios. Éxodo 20, vamos a ver Éxodo 20, versículo 3 al 5. Éxodo 20, dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, lo importante aquí, hermanos, es que el Señor les da instrucciones a su pueblo, aquí los mandamientos, y el primero y más importante era que no tendrían dioses ajenos. Él es el único que merece la adoración, al único que se le puede, y se puede la persona inclinar, postrarse y dar al Señor la gloria y la honra que solamente Él merece. Eso es lo que hacía el pueblo, es lo que tenía que hacer, reconocer a Dios, ponerlo en el lugar más alto de sus vidas. Ahora, también, hermanos, como Dios merece nuestra adoración, tenemos que considerar algo importante. Tenemos que reflexionar en quién es Dios. Eso es algo bien importante. ¿Quién es Dios? Tenemos que tener conciencia de su persona, de su santidad y por otro lado de nuestra insignificancia. Él no es igual a nosotros. Le rendimos reverencia a Él porque Él es sumamente superior a nosotros y no alcanzamos a comprender su grandeza, pero Él tiene que ser reconocido. Una verdadera conciencia de quién es Dios es importante para adorar. De otra manera lo veríamos igual a nosotros y esto nunca va a suceder así. Siempre, entre más conocemos a Dios, entre más sabemos cómo es Dios, quién es Dios, nosotros tenemos que hacernos más insignificantes, reconocer que somos personas insignificantes delante de su gloria, delante de su majestad. Por ejemplo, cuando vemos ahí en Lucas, vamos a ver algunos ejemplos de cómo los creyentes, los discípulos, reconocían al Señor y había algo en ellos que los hacía tener una actitud sumamente reverente. Lucas capítulo 5, versículo 8. Lucas 5, 8. Dice: Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí encontramos al apóstol Pedro que queda asombrado. Y aquí tenemos que ver que queda asombrado no por el milagro de la pesca. Una gran cantidad de peces habían sido pescados en sus redes, a tal grado que tuvieron que llamar a una barca más que fuera en auxilio, a más pescadores para poder pues sacar esos peces. Y entonces era tan grande la cantidad de peces que ambas barcas se nos dice que se hundían. Y Pedro, cuando él pudo ver a la persona de Jesús en toda su magnitud, o pudo comprender la grandeza de la persona a la que estaba enfrente de él, pudo exclamar estas palabras. Le dijo:
apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él cayó de rodillas delante de el Señor Jesucristo. Entonces se nos habla aquí que el temor se apoderó de él, pero el temor no fue por el milagro, que de hecho era un milagro sumamente grande porque no había podido pescar ni un solo pez en toda la noche, sino que el temor de Pedro vino porque reconoció a la persona de Jesús. Por eso se postró de rodillas a sus pies y le reconoció. Y pudo ver la diferencia entre él, Pedro, un hombre sencillo, humilde, pecador, y Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, el reconocimiento a la persona de Jesús es lo más importante que los milagros. Eso que tiene que quedar claro. El que hace las maravillas, el que hace los milagros es el digno de adoración. Por ejemplo, también en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 encontramos también algo sumamente conocido por nosotros. Por ejemplo, es cuando el Señor los auxilia de que se están hundiendo ahí en la tempestad del mar. Marcos 4:39. 4:39. Dice 4:39 y 40. Dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, el versículo 41 también, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Nuevamente encontramos aquí, hermanos, que ese gran milagro que hizo el Señor al calmar la tempestad, al que nuevamente hubo tranquilidad en las aguas y todo volviera a ser normal, les causó a ellos temor. Dice, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Se centraron en la persona que había hecho el milagro y se preguntaron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Reconocimiento de la persona que está junto a mí, que no es igual a mí, por la cual tenemos que tener una gran reverencia, postrarnos delante de él como lo hizo aquí, lo hicieron los discípulos, se amedrentaron, se llenaron de temor por lo que habían visto, pero reconocieron que lo que vieron no fue algo que fuera hecho por sí mismo, sino por una persona que tenía el poder para hacerlo. Reconocimiento de quién es el Señor. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Es decir, ¿quién? Tiene que ser alguien sumamente superior al ser humano. Sumamente superior. Y esto nos debe llevar a nosotros cuando reconocemos a no quedarnos quietos, a adorar a aquel que lo merece absolutamente todo de parte de nosotros. Vamos a ver un ejemplo más de lo que es la adoración. Salmo capítulo 8. Salmo 8. Salmo 8. Salmo 8, versículo 3 y 4. Dice aquí David, Salmo 8, 3 y 4. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué hace David aquí? Contempla. David contempla la creación de Dios. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Parece que David tiene un telescopio y puede admirar
la grandeza de la creación de Dios, pero no era así. Simplemente con alzar su mirada podía ver las estrellas, podía ver la luna, podía ver algo tan hermoso que podía exclamar: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas en memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra adoración sea una adoración que agrada a Dios? Primero tenemos que contemplar, como lo hizo David. Contempló la creación de Dios. Esa contemplación de la creación de Dios debe de llevarnos a asombrarnos. Primero contemplo, luego me asombro y como resultado adoro al Creador. ¿Cuántas veces podemos nosotros detenernos y contemplar? No simplemente se trata de leer por leer, sino debo contemplar. O cuando estoy en un lugar en donde estoy disfrutando de la creación de Dios, puedo decir: Señor, contemplo tu obra y me asombra saber que hubo alguien que fue capaz de crear todas estas cosas. Y como resultado me debe de llevar a adorar, no a las cosas creadas, sino al que creó todas las cosas, que es nuestro Dios. Por eso David contempla y se compara con Dios y dice: soy insignificante delante de ti. Cuando ve que ese ser maravilloso crea todas estas cosas y las puede manifestar para que el hombre las disfrute, podemos compararnos con el Señor y ver cuán insignificantes somos. Por eso dice David: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre comparado contigo? Y todavía le permites disfrutar de todas las cosas que has creado con tu poder. Entonces es importante esto para que nosotros, cuando leamos la palabra, podamos contemplar, podamos admirar, podamos asombrarnos de lo que Dios hace por nosotros y adorarle. La pregunta es, hermanos, ¿mi adoración se centra en Dios? Cuando yo adoro, ¿me estoy centrando en Dios? Porque aquí no debe de haber otras cosas que valgan la pena. Nada vale más la pena que centrarnos en nuestro Dios, para que nuestra adoración no sea una adoración vana, ¿verdad? Sin propósito, sino que todo lo contrario, Dios se agrade de mi adoración. Por eso primero tengo que contemplar, hermanos, y después me debe llevar a asombrarme, y ahora adoro. Por ejemplo, cuando nos reunimos, bueno, ahorita no nos hemos reunido por las causas que ya saben, pero cuando nos reunimos como iglesia, o cuando usted se reúne en su casa con su familia, o a lo mejor usted solo, usted sola, pero hermano, cuando usted contempla la cruz, ¿qué le produce? Cuando usted contempla la obra de Cristo en la cruz, ¿qué es lo que sucede con usted? Le debe de producir asombro, y esto lo debe llevar a la adoración. Esto es algo bien importante, porque cuando nos reunimos con un propósito de adorar a nuestro Dios, pero si no contemplamos, si no nos detenemos a contemplar la hermosura de la obra de Cristo en la cruz, difícilmente podemos asombrarnos y adorar a aquel que es digno. Por eso, hermanos, ¿qué sucedió con Tomás, el incrédulo? Cuando contempló al Señor, cuando contempló, cuando pudo ver, cuando pudo tocar, cuando pudo tener la oportunidad de meter la mano y ver
las cicatrices ahí en su costado. Él se llenó de asombro y pudo decir estas palabras: Señor mío y Dios mío. Cayó de rodillas. Cuando contempló, se asombró y adoró. Eso es reconocimiento a la persona de Cristo, a la cual debemos adorar en espíritu y en verdad cuando lo hacemos los días domingos o cualquier otro día. Ahorita vamos a ver más de esto. Entonces, ahí está, hermanos, lo que merece nuestro Dios de parte de cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, hermanos, la adoración verdadera requiere de una rendición total. La adoración verdadera requiere de una rendición total. Vamos a ver Mateo 12:30. Perdón, Marcos 12:30. Marcos 12:30. Dice, aquí es el gran mandamiento dado por el Señor Jesucristo. Dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso es lo que quiere Dios, que le entreguemos todo nuestro ser, una rendición total a Él. Y dice el Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo lo que nosotros somos, con todo eso que somos y que tenemos, que viene de Dios. Eso es, con todo eso tenemos que entregar. No podemos quedarnos con nada, tenemos que entregar todo nuestro ser cuando estamos adorando delante del Señor. Por ejemplo, cuando se nos habla que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, se está hablando de la naturaleza emocional. Nuestra naturaleza emocional tiene que dar rendida delante del Creador, ¿verdad? Entonces, con todo el corazón, pero también con toda tu alma. Y esto tiene que ver con la voluntad, con la naturaleza evolutiva, con la voluntad de cada uno de nosotros rendida a Dios, con toda tu alma. Y luego dice, con toda tu mente. Y esto también tiene que ver con lo intelectual. No estamos haciendo las cosas simplemente por hacerlas. No, es algo razonable, algo que tiene que ver con lo intelectual, que estoy consciente de lo que estoy haciendo, con toda tu mente. Y luego al final dice, con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Y esto nos habla de nuestra naturaleza física. Con todas tus fuerzas. Con todo las energías que tú tienes. Con todo eso tienes que adorar y amar al Señor tu Dios. Ese es el principal y más grande mandamiento que encontramos. El Señor Jesucristo y nuestro Dios merecen nuestra adoración por lo que el Señor es en sí mismo. Y, por ejemplo, cuando nos habla en Romanos 12:1, un texto también conocido por nosotros, Romanos 12:1, precisamente se nos habla de esta entrega. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos presentarnos nosotros completos, como ya vimos, a nuestro Dios en sacrificio vivo, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Podemos entregarnos en ofrenda
que es agradable a Dios cuando es así de todo corazón, cuando en nuestra adoración nos estamos dando de una manera total y completa a Él. Así es que eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos en la presencia de Dios y adoramos. Ahora, ¿quién nos enseña a adorar así? ¿Quién es el que nos ha dicho esto? Bueno, ya vimos que el gran mandamiento fue dado por el Señor Jesucristo. Precisamente Él es el que nos enseña a adorar, y precisamente Jesús le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estas son las palabras del Señor a Satanás. El único que merece ser adorado es Dios y nadie más. Nadie más. Ninguna persona, ningún ser, ningún ídolo merece ser adorado. Solamente Dios. Y ya leímos ahí en Éxodo 20. Y vamos ahora a ver a Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios 5, 2. Para reforzar lo que estamos diciendo. Miren lo que dice aquí acerca de Jesús. 5:2 de Efesios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros de manera total e íntegra. Y dice ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor, nuestro Dios, recibió la ofrenda del Señor Jesucristo. Se nos dice que Él se entregó de una manera total delante de Dios. Y esta ofrenda dice que fue para Él olor fragante, algo grato que subió a la misma presencia de Dios. El Señor Jesucristo se entregó. Por eso les decía que el Señor Jesucristo nos enseña a adorar, porque Él adoró, Él se entregó a su Padre. Él se entregó a su Padre porque era el deseo del Padre para poder rescatar al hombre. Y entonces el Señor Jesucristo es el que nos enseña a adorar. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, esto tiene que ser también con absoluta sinceridad. Cuando el creyente adora, lo tiene que hacer de una manera sincera. Estoy adorando a Dios. Mis pensamientos tienen que estar centrados en Él, ¿verdad? Y no solamente es de labios, no solamente hablar y decir, o en silencio poderlo hacer, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo muchas veces les reclamó a los escribas y fariseos por su falta de una adoración efectiva delante del Señor, porque Él muchas veces dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No podemos adorar a Dios y tenerlo lejos de nosotros. Debe ser todo lo contrario. Nuestro Dios tiene que estar presente, ¿verdad?, cuando le adoramos. Por eso el Señor dijo que el corazón de muchos de aquel tiempo estaba muy lejos de la presencia de Dios. No es algo, tampoco no es algo pasivo, no es algo en lo que somos simplemente espectadores. Cuando el creyente adora, cuando la iglesia adora, adoramos todos. Todos adoramos. Ahí en silencio el hombre y la mujer adoran a su Creador. Reconoce a su persona y le engrandece. Y contemplamos y nos asombramos y como resultado adoramos a ese Dios vivo y verdadero. Lo tenemos que hacer con toda sinceridad, no solamente de labios, sino en espíritu y en verdad. Pero también, hermanos, la adoración verdadera, en tercer lugar, la adoración verdadera va más allá del día domingo.
La adoración verdadera va más allá del domingo. Es decir, para adorar no necesitamos un día especial, no necesitamos un lugar especial, no necesitamos una hora en especial. Como antes Dios lo demandaba, ahora es diferente. Entonces, vamos a ver Juan capítulo 4, versículo 20. Juan 4, 20 al 24. Aquí vemos al Señor Jesucristo con el diálogo con la mujer samaritana. Dice, versículo 20, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego dice en el 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, aquí el Señor Jesucristo da el mensaje a esta mujer y le dice, ¿sabes qué? Ciertamente ustedes como samaritanos creen que en el monte Gerizim se debe adorar. Y los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Y ahí hay un diálogo y el Señor le tiene que decir que tendría que venir el tiempo, precisamente por la presencia del Señor Jesucristo, donde los adoradores ya no tienen un lugar específico donde adorar. Ya no nada más en la casa de Dios, no nada más en tal o cual lugar, sino que en todo lugar, hermanos, podemos adorar a nuestro Creador. En cualquier lugar. Esto abre la puerta para que todos los seres humanos que conocemos a Dios podamos adorarle. Y nada es importante más que la actitud del adorador. Eso es bien importante, la actitud del adorador. ¿Cómo adoramos? ¿Cómo adoramos? Bueno, Dios ve la actitud de la persona. Y les decía, esto abre la oportunidad para que mucha gente pueda adorar a Dios. Por ejemplo, si solamente hubiera un lugar en especial el día de hoy, un lugar, en cualquier lugar, no sé, entonces mucha gente, muchos creyentes no podrían estar en la presencia de Dios para adorar. Por ejemplo, los enfermos no podrían adorar, están en sus casas. Los enfermos que están en los hospitales no podrían adorar porque están en un lugar donde no está la presencia de Dios. Los que están presos, por ejemplo, no podrían adorar porque están ahí recluidos. No pueden adorar, ¿por qué? Porque no pueden salir. Y así podemos ver en muchas ocasiones, por ejemplo, también los que padecen persecución. Ellos no se pueden congregar en un lugar específico para adorar. Pero gracias a Dios que esto ya no es así. Ahora los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, es decir, en cualquier lugar. En cualquier lugar donde se invoca a nuestro Dios, Él está presente allí. Entonces tenemos el privilegio de que podemos adorar en todo lugar, en todo momento, a cualquier hora. ¿Para quiénes pueden adorar a Dios? ¿De quiénes recibe Dios la adoración? Solamente de aquellos que tienen una relación personal con Dios. Pero el Señor solamente recibe la adoración de aquellos que son sus hijos, de aquellos que le han reconocido a Él, de aquellos que hemos reconocido quién es Él y quiénes somos nosotros, reconociendo nuestras limitaciones. El que tiene el Espíritu de Dios es el que puede adorar. Es la forma de adorar en espíritu y en verdad, como nos dice la Escritura. Entonces, hermanos, no todos podemos adorar. Inclusive nosotros mismos tenemos problemas cuando no adoramos de manera correcta, cuando no
nos centramos en la persona de nuestro Dios. Cuando simplemente nuestros pensamientos divagan de un lugar a otro y no nos centramos, no observamos, no nos detenemos a pensar en lo que nuestro Dios es. ¿Qué impide la adoración verdadera de los creyentes? Vamos a ver Salmo 96, 9. Salmo 96. Versículo 9. Dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Aquí el salmista invita a que adoremos al Señor, dice, en la hermosura de la santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo, la santidad le rodea. Él es santo, Él es puro y recibe la adoración de sus santos, de aquellos que hemos sido apartados para adorarle, de aquellos que hemos sido apartados para Él. Dice: adoremos al Señor Jehová en la hermosura de la santidad. Él es santo, los creyentes somos santos, tenemos que adorar en santidad, es decir, limpios delante de Él. Que no haya nada que estorbe esa adoración, porque solamente recibe la adoración de aquellos que hemos sido apartados para Él. Y hermanos, el pecado impide la adoración como debe de ser delante del Señor. El pecado no permite contemplar. Cuando hay pecado en la persona, no permite contemplar a Dios, por lo tanto no permite que la persona se asombre de quién es Dios y por lo tanto no puede adorar. Cuando hay algo que se interpone, cuando hay pecado. Por eso se nos invita a adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Él es santo, los creyentes somos santos. Debemos vivir una vida santa para que nuestra adoración sea aceptada delante de nuestro Dios. Él busca, hermanos, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él es Dios. Y con nuestra adoración y sin nuestra adoración, Él sigue siendo Dios. Sin embargo, Él desea que usted y que yo le adoremos. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y les decía, fuimos creados precisamente para eso, para alabanza de su gloria. Y eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad, hermanos, estar alabando y adorando a nuestro Dios. Leemos ahí en Apocalipsis cómo el Señor recibe la adoración de todas sus criaturas. Porque eso es lo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad, hermanos. Y desde hoy tenemos que acostumbrarnos a adorar, si es que realmente hemos conocido a nuestro Dios. Hermanos, y les invito a que cuando meditemos en Él, realmente le contemplemos su persona. Y esto es suficiente, pero también podemos contemplar su creación. Y esto nos tiene que llevar, hermanos, a asombrarnos de quién es Dios, de quién es Él. Y finalmente que nos ayude todo esto a adorarle de la mejor manera posible. Quitar todo estorbo, quitar cualquier otra cosa que pudiera desviarnos de esa adoración que solamente Él merece. Así es que, hermano, usted puede adorar allí en su casa, el día domingo cuando se congrega, cuando usted tiene su tiempo de celebrar, ahí usted lo puede hacer. Pero no es el único día ni el único lugar para hacerlo. Usted puede adorar de muchas formas al Señor con su propia vida. La adoración tiene que ser un estilo de vida de los creyentes. Debe de ser un estilo de vida, reconocerlo
en todos nuestros caminos, darle el lugar que Él merece, que a Él le corresponde. Así es que, hermanos, con esto pues vamos a dar por terminado el estudio y esperamos en Dios que haya tocado nuestro corazón y que nuestra adoración sea agradable delante de su presencia cuando le adoramos, recordando lo que hemos visto, cómo Dios puede recibir la adoración de nuestra parte y Él poder agradarse de ello. Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Oremos. Señor, gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de contemplar, nuestro Dios, tu grandeza, tu hermosura, y poder, nuestro Dios, quedar conmovidos por la grandeza de tu persona, de tu ser, Señor. Y esto indudablemente nos debe de llevar a adorarte, adorar a aquel Dios que lo merece todo. Tú eres aquel que estuvo dispuesto a manifestarse en cada una de nuestras vidas. Pero nosotros, tu palabra nos dice que fuimos creados para alabanza de tu gloria. Y por eso, Señor, queremos ofrecerte nuestra vida, Señor. Que nuestra adoración sea un estilo de vida. Que cada día podamos decir cuán grande eres tú, Señor. Postrarnos y decirte, como aquel Tomás que reconoció la grandeza de la obra de Jesucristo en la cruz y pudo decirle, Señor mío y Dios mío. Señor, ayúdanos y que tu palabra sea de bendición a nuestra vida. Todo, nuestro Dios, lo hacemos dándote gracias en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.